Buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos míos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP. RTP 96.5 en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a la gente del Real Audio, www.rtp.es. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos siguen y nos ven a través de las redes sociales de RTP, el canal de YouTube de RTP. Estamos en vivo, live, live transmission, yes. Oh, como diría el woke. Y el YouTube de RTP, Facebook de RTP, Facebook mío, la próxima semana está operativo. Así que be patient. Además que tienen los otros, ¿para qué quieren irse el mío? Instagram, XYZMP, QR, etc. A ver, hoy dice la prensa ¡Ogla! Como se le dice que es jueves 30 de octubre. Jueves 30 de octubre, o sea que mañana es viernes 31 de octubre. ¡Ah! Mañana 31 de octubre es Halloween. Es el día de las brujas. Y el día sábado es 1 de noviembre. El 1 de noviembre, según el calendario de la Iglesia Católica, es el día de todos, con O, los santos. Vea la diferencia. Los. Como que el Señor ya vislumbraba la aparición de la consulesa del Averno y de sus secretarias. Y Marisela se ríe porque el peso de la verdad le impide responder. Oiga, no haga así, no blasfeme. Ya está Lourdes. Je ne le regarde pas. Pas posible. Que no la veo, tío, como dirían los españolitos. Pues que no la veo. Pero bueno, mientras la vea, póngame el seguro. No está todavía, ya, ok, ponme el seguro. A ver. Si te quieren vacunar, o sea, si tienes una queja, una denuncia por corrupción, aquí no estamos hablando de mala atención médica, corrupción, o sea, cuando te quieren sacar billetes en el IES y tú te quejas con tu mamá, tu mujer si la tienes, o tus hermanas, o con los panas de la esquina, ¿sí lo que estás haciendo, no? Lo que sabemos, con viento en contra. Terrible, terrible. Quéjate con quien te puede solucionar el tema. Escríbenos al 096-253-2338 o ingresa a denuncias.ies.gov.es 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, y el seguro te asegura que esto es seguro y confidencial. Una intoxicación de seguro hubo en esta cosa de aquí. Así que ya sabes de esa y quéjate con quien te pueda arreglar el tema. Nadie te garantiza que te lo vayan a arreglar, pero es posible que te lo arreglen. En cambio, hablas con los panas de la esquina, tu chance de que te lo arreglen es cero. Serafín Pimpín, y lo que van a decir los panas de la esquina es decir, este cojudo, ¿para qué me cuenta a mí? ¿Acaso yo manejo el seguro? No, quéjate al seguro. Ahí tienes los canales para quejarte. Y si no te paran bola, después de quejarte, comunícate con RTP, que tu servidor, yo, él mismo, el día de las brujas hay que dar gabardina. Eso va a estar terrible. Yo ya tengo varias candidatas para la gabardina, pues si es el día de las brujas. ¿Tú qué opinas, Gerhard? Siendo el día de las brujas, hay candidatas fijas pues para la gabardina. Las brujas. Entonces, si no te solucionan, tú te comunicas con la radio se comunica conmigo, y entonces yo le digo a la gente que me hace decir esto, que no me hagan quedar como cojudo. Porque tampoco, pues, ¿no? Yo encantado de ayudar. Esto, por si acaso, no es publicidad pagada. No aceptamos ese tipo de publicidad en mi programa. ¿Ya? Así que, por lo tanto, a mí nadie me puede decir nada. Esa es la enorme ventaja de no tener vínculos comerciales con las autoridades. Que no te tienes que andar cuidando. Porque después se va la pauta. Imagínense, si tú a la palabra pauta le quitas la primera A, mira la palabra que queda. Ahí te vas. Si te peleas con tu, entre comillas, benefactor oficial, que te pauta. Y que donde dices algo que no te gusta, te quita la primera A y te vas a la... Ya. En cambio, con San Rodolfo de Guayaquil, Virgen, Mártir y Confesor, no pueden.
porque no recibo ni medio centavo partido por la mitad. Entonces yo sí puedo exigirle a la Contraloría que haga una revisión a fondo de la transformación mágica del cambio de uso de suelo y que vea si han habido transferencias millonarias de promotores y constructores a municipios que cambiaron el uso del suelo para que puedan seguir eliminando la mitad de los cultivos de arroz que yo conocía por estos amplios barrios, ¿ya? Porque al paso que vamos ya mismo importamos arroz. Cantones arroceros por definición, San Borondón y Daule. Hay otros más también, ¿no? ¿Cuántas hectáreas ya se... Hay lo que usted cultiva es cemento? ¿Ha habido algún control en el cambio de uso de suelo? ¿Ha habido algún control en el cruce de transferencias, de cheques o de acciones de las compañías que desarrollan? Me la juego a que no. Pero claro, estamos en Ecuador, aquí es lo de menos. Lourdes no se conecta. Qué raro. Llámala, por favor. Ella no estuvo el jueves pasado, porque Andrea hizo el programa completo el jueves pasado. Le toca hoy día. Qué raro. ¿No le habrá pasado algo? Llámala, por favor. Aquí está la community manager de la Verno. Mañana es su día, 31 de octubre, Día de las Brujas. Bueno, a ver, mientras se conecta Lourdes, que esperemos no le haya pasado nada. Bueno, hoy día viene la reina, asumamos que viene y que no tiene otro accidente, no ella, sino más adelante en la carretera, si no está con fiebre, porque ya la reina verde está... No reverdecen los laureles, y cuando no reverdecen los laureles, hombre, pues se ponen de otro color. A ver, yo escuchaba el programa anterior, muy bueno, por cierto. Además, un abrazo a la distancia a mi queridísimo amigo, el doctor Ignacio Vidal Maspons. Y a ver, yo supongo que excepto Corea del Norte, excepto Cuba, Nicaragua, Venezuela, Irán, porque allá pues la voluntad de Alá a través de los ayatolás, no joda. Excepto esos pocos países y algún otro que sigue la sharia fundamentalista, las autoridades de control las elige el Congreso de la República con el nombre que ustedes le quieran poner. Asamblea Nacional, como en Francia, que aquí lo copiamos y lo tradujimos a Asamblea Nacional, seguramente porque el presidente Correa había estudiado en la parte francófona de Bélgica. Louvain es la parte francófona de Bélgica, ¿ya? Cámara de Diputados y de Senadores, Cámara de los Lores, Cámara de los Comunes y Cámara de los Lores en el Reino Unido, Cámara Baja, o sea, Cámara de Representantes y Senado en Estados Unidos, en Argentina, en la mayoría de los países, como usted quiera, pero es el Congreso, sea unicameral o sea bicameral. Esa es la norma. Casi absolutamente todos, ¿no? Pero casi absolutamente todos los países del mundo elegían como elegía Ecuador. Que puchica, que Ecuador se elegía mal, bueno, pues, pero es perfectible. Pero en cambio la cloaca, dígame qué ha elegido bien. Páseme ese dato. Y encima es un poder, el poder de la función de transparencia, que es el quinto poder. El punto más bajo de hundirse en detritos orgánicos en estado de descomposición fue cuando eligieron a un cura de apellido Tuárez, que por pasarse de vivo cumplió con la ley, pero por pasarse de vivo declaró que tenía $850,000 de patrimonio o algo así, y que los había obtenido mediante el ejercicio de su profesión, pero el señor era sacerdote. ¿Cómo hizo $850,000? Solo hay dos maneras: o vendes los sacramentos o heredas de viejitos o viejitas que se están muriendo. Que era una práctica bastante común
durante muchos siglos en la Iglesia Católica. A mí que no se me hagan los cojudos. Bien común. No es que lo habían convencido que los bienes materiales, pues obvio, lo cual es una verdad de perogrullo, ¿no? Yo todavía no conozco a nadie que se muere y se lleve la cuenta bancaria o las inversiones. No se va con la ropa que le ponen para ponerlo en el ataúd y que luego los gusanos se la comen, o si lo creman, lo creman. No hay problema. Pero esa costumbre inveterada de obtener legaciones y donaciones, siglos pues en la Iglesia Católica, siglos. Lo que pasa es que el curita Tuárez no pedía para la iglesia, que en última instancia, en una gran mayoría de los casos, revierte en obra social como Cáritas y como diaconía y como todas las cosas buenas que hace la Iglesia Católica. Porque también no es que solo vamos a hablar de las cosas malas. No era para él. Por tanto, tenía $850,000 ejerciendo la profesión de sacerdote. Bueno, luego cuando lo votaron, y el hombre estaba acostumbrado pues, a una vida no precisamente monacal, era parte o jefe de una banda que, entre comillas, estafaba a los incautos. Incautos es un eufemismo de cojudo. Y les vendían el puesto de director general, de director nacional de aduanas, de director de aduanas en Guayaquil o en Manta, en los puertos básicamente donde está el chocolate, ¿no? Ahí está Lourdes ya. Ha aparecido Madame Lourdes. Yo ya pensaba que había contagiado de Madame la Dama Verde, que dice, pues bueno, no hablemos, no, dejémosla que llegue, si es que llega, para que se defienda. Buenos días, Lourdes, ¿cómo estás? Dale. Oye, disculpa, Rodolfo, pero el tema es que como el enlace tú me mandaste por WhatsApp, Ajá. ahora se desaparecen todas las notificaciones cada 90 días. ¡Ah! Entonces, Se desaparecen las no notificaciones tenía cada ya 90 el días. Tiene que enlace para volverle a mandar el conectarme. enlace. Ya, ok. Listo. No, Ahora creo que lo voy a guardar aparte en algún no. Aparte sitio. que te lo mandamos cada 65 días para que no haya problema. Mejor. Sí, entonces yo estaba escribiendo a tu WhatsApp, pero tú ya estabas seguramente conectado. No, se dañó mi teléfono. Conmigo te puedes comunicar o llamándome o por SMS, o sea, por mensajito. Por WhatsApp, como dicen en el campo, Nine. Ya. Entonces sí, pues y también después ya me conecté por Facebook, pero tampoco leían los mensajes en Facebook, pero ya finalmente alguien de la radio me pasó otro número y ya estoy acá. ¡Ah! Logré conectarme, Dale. Ok. ¿no? Lo hemos logrado, ¿De qué hablamos ¿no? hoy? Y claro, y justamente tú estabas hablando algo de lo de la fecha, ¿no? De Halloween, y yo Ajá. desde temprano en la mañana he estado pensando en esto de aquí en el Ecuador. No necesitamos celebrar el Halloween, que es la fiesta de De- las sí, brujas, de los de fantasmas, el las brujas. terror. Verás, es el de las brujas porque el 1 de noviembre es el día de todos los santos, o sea, de los hombres. Gracias. Sí, pero el Halloween es una fiesta del terror, ¿no es cierto? Tiene que ver con el miedo, con Sí. el terror, con todos estos seres. Con eh, asustar, porque lo que te piden es chocolates, caramelos. sí, pero en el trasfondo Trick or treat. originalmente tenía que ver Sí, con sí, un claro. poco Sí, celebrar eso, ¿no es cierto? sí, Estos fantasmas, estos seres maléficos. sí. Pero yo digo, en el Ecuador vivimos en Halloween todo el año, Por la cantidad de seres 360 maléficos, dices días. tú. Exacto, es que esto es un país de terror, Pero es que se ¿no? disfrazan por los seres maléficos. Mira, en los países normales la gente se disfraza en Halloween. Aquí los maléficos se disfrazan el resto del año para que no los reconozcamos. O sea, ya es otra cosa, ¿no? Y los fantasmas, claro, los maléficos son todos estos seres que nos acosan, estas mafias, delincuentes y en los que están controlando nuestro país. Y los fantasmas somos nosotros, la minoría de personas honestas que no estamos vinculados a las mafias y que tenemos que estar escondidos detrás de rejas, muros, de cercas eléctricas, de tantas seguridades. Hemos construido nuestras propias cárceles y vivimos encerrados en nuestras cárceles. Déjame ¿Es eso decirte vida? algo. Déjame ¿No? decirte algo. Más o menos desde cuándo estás encerrada en tu propia cárcel. Yo ¿Cuántos estoy años tendrás? ¿5, 10? menos de eso. Yo estoy Ah, menos encerrada de eso. en esta cárcel
los últimos 3 años. Ya, ok, déjame contarte algo. Acá por Tierra de Monos, o sea, en Guayaquil, ¿sí sabes cuánto tiempo llevamos encerrados en nuestras propias cárceles? Décadas. Bueno, Acá pero es ¿por qué? normal, acá ¿Por la qué gente lo pone permiten? jerras por ¿Por todas... qué permitimos Porque eso? somos unos cojudos a la vela. ¿Qué quieres que te Yo diga? estoy indignada. ¿Sabes Vamos, qué? corten la radio. Yo Sigue. quería hablar, claro, siempre hablamos del No, chocolate, no, qué no, pero lindo el me chocolate. interesa mucho el tema que estás tratando, dale. Claro, pero justamente por eso, porque fíjate, ayer fui víctima, soy víctima colateral ¿De de la qué? delincuencia organizada, porque un camión que transportaba cacao en polvo que venía desde Durán para mi ¿De producción, dónde dijiste? Desde Durán. Pero si sí, Durán es el peor lugar de Guayaquil, pues, del bueno, Ecuador, pero pues. ahí están las grandes plantas procesadoras de Sí, cacao, Rodolfo, sí, yo ¿ya? sé. Y tengo un proveedor que es uno de los mejores de este país y del mundo, ¿ya? Sí, Y pero me está en está, Durán. Está en Durán. Durán es la antesala del infierno. sí, sí, pero no fue el problema en Durán. Resulta que, claro, el transportista, que es una empresa de transporte, Ujú. ¿ya? Me llaman ayer a mediodía a decir, ¿sabe qué? Ha desaparecido nuestro camión en Quevedo, en Pero, Quevedo. perdóname, Y pero los camiones tienen un GPS. tienen todo, pero resulta que ahora ya, pues, conversando con la empresa de transporte, me dicen, el conductor logró escapar, ya está llegando a Quito, pero en ese sitio, a pesar de que estos tienen seguro, rastreo satelital y todo, dice que lo que hacen, y se llama ya me puse a investigar, A y ver, cuéntame. en redes sociales encontré que hay decenas de videos colgados de los transportistas, de conductores profesionales denunciando. Dicen que en este sitio de Quevedo, que dice que hay un anillo Ah, vial, sí, ahí es. ya, Ahí es le llaman famoso. el anillo de la muerte, Es correcto, es famoso. ¿ya? Pero está en Quevedo, ya lo tienen identificado. Dice que 10 camiones son robados cada semana en esa zona, 10 cada semana. cada Estás semana. hablando de 40 al mes, pues. Exacto. Y estos son camiones grandes, ¿no es cierto? Mulas. Sí, yo Que sé, van son con grandes ya. rastreo satelital. Y, Pero ¿qué resulta? Dice que se los llevan a las fincas en zonas rurales, los esconden allí y que la policía no se atreve a entrar en estas zonas. bueno, Ya, entonces ya que entre el ejército. Así como ha ya entrado identifican Lourdes, dónde así están, como ha pero la entrado el policía no se ejército. A ver, atreve. el Durán es como te dije, la antesala del infierno. Bueno, el gobierno decidió por fin meter 3.000 efectivos militares a Durán y en Guayaquil 7.000. Entonces va a haber que meter en Quevedo los que se tengan que meter para poder desarticular esto, porque no puede ser. No puede Hágame el ser. favor, Gerhard, Pero entre al ministro Reinberg para solicitarle, que él es muy generoso con nosotros, ha tenido 2 o 3 entrevistas ya para contarle esto y preguntarle qué van a hacer. claro, porque mira, desde yo justamente viendo solamente en TikTok, esta mañana me dediqué a investigar el tema, ¿ya? Desde el 2022, ya, estos conductores profesionales que arriesgan la ¿Sí? vida diariamente para transportar alimentos y productos de la Ajá. costa a la O sierra, viceversa. están denunciando. Ellos piden ayuda. Ha habido muertos. Ahí también salieron videos de algunos que han muerto en los asaltos, ¿ya? Otros logran escapar, pero la mayor parte incluso se graban entre ellos porque van en caravanas. Y entonces ellos dicen que son unas camionetas D-Max que les cierran el paso, Pero a se ver, bajan pero ahí y viene se un tema. suben. Si yo estoy en una tractomula llevando un contenedor grande, tengo una potencia de golpe, a mí me cierra una Dimax y me la llevo hasta Quito. Bueno, y yo no sé Sí, cómo, pues o sea, ahí hay cómo cosas es que no la me cierran a situación, mí. cómo los atrapan, cómo los cierran, ¿no es cierto? Pero la cosa es que dice que ellos tratan de ir en caravanas ¿Ya? y van sin parar juntos, Claro, pero, lógico. pero es a veces, no sé por qué sucede, por qué le sucedió a esta pobre empresa de transporte y al camionero, por qué sucedió, ¿ya? Pero ya está, ya la policía sabe, ya hay denuncias, no es de ayer. ¿Y cómo no pueden controlar esa zona? Porque resulta que como las propias autoridades han tenido el valor de reconocer una gran parte de lo que aquí tenemos por instituciones, porque esto no es ni siquiera Perú.
En Perú han tenido 8 presidentes en 8 años, el mundo sigue andando, el sol no se devaluó, la bolsa de valores de Lima no perdió un peso. Aquí hubiera sido una catástrofe. Bueno, como las pocas instituciones que tenemos están infiltradas. O sea, para nadie es novedad, a menos aquí, que la vivimos desde hace muchos años, para nadie es novedad que la policía esté infiltrada hace décadas. No de ahorita, ni de que para los que les encanta echarle el muerto de todo a Correa. No, no, desde mucho antes. Desde hace décadas está infiltrada la policía. Y no solo la policía, las Fuerzas Armadas también han estado infiltradas. Si yo me acuerdo, pues cuando fue el primer caso de que un oficial del ejército con una subametralladora y 3 soldados custodiaban, es la palabra, o le daban seguridad, entre comillas, a un camión repleto de cocaína. Eso fue hace un montón de años, no fue ayer. Fue hace 20 y pico de años, 30 años y que no es más. Entonces tiene sentido lo que tú dices, porque yo pienso, o no pueden hacer nada o no quieren hacer nada. A ver, los que están cooptados no es que no quieren, les pagan para que no hagan nada. A ver, los que están infiltrados. Y el resto, lamentablemente, el Ecuador bajó la guardia. Cuando firmamos la paz con el Perú, que yo no critico el haber firmado la paz, yo critico los términos en que se firmaron la paz, que son dos cosas distintas. ¿No? Ahí terminó ese infeliz, maldito, miserable de Drácula, entregando más de lo que estaba en discusión. Porque bueno, pues a él le gustaba entregar, pues ¿qué vamos a hacer? Pues no era su forma de vida, digo yo, no sé, bueno. Entonces desde ahí vino la teoría de que como ya no tenemos guerra con nadie, vino un descalabro total en la preparación de las Fuerzas Armadas a nivel de medios, no del personal que es de primera siempre. A ver, si el señor tuvo a Judas, tú no puedes esperar que las Fuerzas Armadas y la policía de todos los países del mundo no tengan un montón de Judas. Pues, ya. Pero prácticamente lo desarmaron. Y la policía, pero si a la policía le cobraban las balas, porque no había plata. No, sí. Ya, entonces sí, ahora ya no es así. No, ya no. Ahora ya no. A ver, si tú no intervienes en un acto de servicio, no tienes por qué disparar. Pues. Ahora, si tú intervienes en un acto de servicio, nadie te cobra la bala. Pero si resulta que no estuviste en un acto de servicio y te mandaste un cargador de 17 tiros, quiere decir que te pusiste a jugar tiro al blanco. Si quieres jugar un tiro al blanco, juega con tu plata. Pero ahora se está empezando con donaciones y con la plata que se recaudó por impuestos. Nuevamente la policía está volviendo a tener un nivel de equipos, chalecos que sí valen, no los que compraron alguna vez, que un mosquito pasaba, no una bala. Y entonces ya ahora la policía tiene fusiles de asalto. Antes tenían carabinas Ruger para competir con un fusil de asalto AK-47. Pues no puedes, pues. Ese es el otro problema. Sí, pero mira, o sea, yo de lo que ayer estuve hablando también, hablé con mi proveedor de cacao, y ellos me dicen, o sea, nosotros tenemos que, incluso para ir a recoger el cacao en grano de las fincas, tenemos que mandar una camioneta armada. Claro. Para traer el cacao. ¿A ti te parece? Luego, pero mira la diferencia, mira la diferencia de cultura entre Quito y Guayaquil. ¿A ti te parece rarísimo? Acá es normal. Acá el que manda a ver. Escúchame, acá el que manda, pero normal en el sentido que acá el que manda a ver algo. No se puede naturalizar o normalizar el crimen y la delincuencia y la violencia. Cambio la palabra normal porque tienes razón, no se puede normalizar. Acá todo el mundo sabe que si vas a meterte a las zonas peligrosas y conflictivas, tienes que ir con gente armada, porque allí hay bandas que tienen hasta lanzacohetes. No es que nos parece normal ni chévere, pero esa es la situación. Te pongo un ejemplo. También, Brasil, lado, pero mira el ejemplo. Mira el ejemplo de Brasil. Ayer, desde anteayer, el ataque de la Policía Federal al Comando Vermelho. A ver, la policía del estado de Río de Janeiro tiene en la ciudad de Río de Janeiro 25.000 policías. ¿Sabes cuántos miembros tiene el Comando Vermelho? 75.000. ¡Qué horror! Es Brasil. A ver, ¿sabes cuántos muertos van hasta ahorita? 132. Porque ayer les entraron con todo, pues, ¿no? Y eso que el gobierno federal del comunista de Lula no les quiso dar los tanques. No. Acaba de llegar, y nos están oyendo en la radio, de Celeste con Café, una persona que para eludir
la entrega de un chocolate que lo ha mandado en lomo de cangrejo desde Alemania, ¿ya? Ayer, el martes, invocó probablemente a la consulesa del Averno y provocó un choque más adelante y entonces no pudo llegar. Hizo el programa, sí, por Zoom, con un invitado muy divertido el programa, pero el chocolate para el día del juicio final a la hora del té, ahí nos va a brindar chocolate a los dos. Pase, no se haga. Aquí está, ¿ves? Para variar, la reina verde de celeste. ¿Usted es daltónica? No, para nada, porque veo muy bien los colores. Otra prueba, acérqueme. Lourdes. A ver. Tú sí tienes buena memoria, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que dijo que había comprado Toblerone? Ajá. ¿Te acuerdas? Esto no es Toblerone, ¿no? No. ¿Y qué dijimos del Toblerone? ¿Que dónde estaba hecho el Toblerone? Esto no es Toblerone, Lourdes, ¿sí o no? Eso no es Toblerone, eso ya es está. Claro. ¿Y dónde está hecho? Añade a sus defectos el engaño. ¿De dónde está? ¿De dónde viene? No, producto de Alemania, pero claro, no es Toblerone. Pues, es que Usted dijimos... gracias a Dios, Gerhard, está grabado el programa donde dijo Toblerone, ¿no? Y ese también se vende en Supermax y Hipermarket, ¿no? El Toblerone también, acá, y te cuento que está... ¿Por qué no me trajo mi Toblerone? ¿Se lo comió? No, se lo comió. Se lo comió. En primer lugar, les cuento que el Toblerone... El Milka es el chocolate más consumido, digamos, el chocolate de consumo masivo de en Europa, en Alemania. Ajá. ¿En Alemania o en Europa? Bueno, en algunos países, pero es originario de Alemania, ¿no? No, y les cuento que el Toblerone está mucho más económico aquí en las tiendas del Supermax y de cualquier lugar que incluso el lugar Duty Free de Panamá. O sea, si quieren comprar chocolate de Europa, mejor compren aquí en Ecuador. Pero porque hay una razón, pues, con el Tratado de Libre Comercio, que fue uno tardío, pero un acierto del presidente Correa, y una gran labor de mi buen amigo Juan Carlos Casinelli, que logró que 27 congresos ratifiquen el tratado. Ya pasaron 7 años, pues. Correcto. Todos los productos que entraron al tema pagan 0 arancel, pues. Pero mira que te estoy comparando con el Duty Free de Panamá, que se el supone Duty Free que de Panamá es barato en unas cosas y carísimo en otras. Por eso el trago es buen negocio. En temas de chocolate. El Duty Free de Panamá es súper costoso en muchísimos productos. ¿Sabes cuál es muy bueno? El de Lima. El de Lima es barato. Yo te puedo decir que el Duty Free de Ecuador, en cuanto a temas como cosméticos, yo siempre compro cuando el precio es mucho mejor. Recojo cuando regreso. Es mucho más barato el Duty Free de aquí que el de, puedo decir, de Panamá, de Colombia. El de Lima es bien barato. El de Lima es bien barato. Sí, es lo que justamente estaba diciendo, que en realidad... El de Santiago de Chile es carísimo. Tanto el Milka como el Toblerone están a mejor precio aquí que incluso en Europa mismo. O sea, en el Duty Free de los aeropuertos de Frankfurt y de Alemania estaba a mejor precio el Toblerone aquí en Ecuador que allá. Y traje Milka porque Milka sí es hecho en Alemania. Pero usted dijo Toblerone. Ya te voy a traer el Toblerone, pero el Milka sí va a comprar en el hecho Megamaxi. en Alemania. Quiero ver la factura de la compra. Ese sí te lo he guardado. Este de aquí sí está hecho en Alemania, lo cual me llamó la atención porque está hecho en Alemania, pero habla de 100% leche alpina. Oiga, los Alpes alcanzan a estar un poquito en Alemania, no mucho, pero sí alcanzan. En Brombacher Logak, Alemania, producto de Alemania. Importado por Mondelez, Ecuador. Correcto. Pero hecho en Alemania. Mira dónde está hecho. Mondelez Ecuador Limitada, Luxemburgo y Portugal. Lo que pasa que la marca Milka fue comprada por Mondelez, que es un gran grupo corporativo que tiene varias marcas. Mondelez es dueño de Cadbury, de Milka, creo que también Toblerone. O sea que es un grupo bien pequeño. Es un grupo pequeñito, ¿no? Esa gente debe tener poca plata, cero liquidez, han de vivir apretados. Su área, su sección de chocolate está a pérdida, ¿no? Wow. Ayer justamente salió una noticia de que Mondelez está reportando en su negocio de chocolate una pérdida del 30%. ¿What? Por la falta de compra. Ha bajado la demanda de consumo de chocolate en Europa y Norteamérica. Pero por una sencilla razón. ¿Por qué? Porque si el cacao se fue de 2.000 a 14.000, claro, pues obviamente. Debe ser. Hay productos que subieron hasta en un 50% su precio, ¿no? Al consumidor. Sí, entonces la gente, pues obviamente el consumidor... Por eso está más caro ya el cacao. Está que deje. Yo les felicito a las personas que dejen de consumir Milka. Correcto.
porque eso es pura azúcar. Exactamente. Yo esto te iba a Están preguntar, ¿no será volviéndose realmente por adictos a motivos una de las salud? peores drogas de este mundo, el azúcar. ¿No será realmente ese cambio más bien por motivos de salud? Te pregunto yo, porque es lo que te comento. O sea, ya tú, por ejemplo, en Alemania, tú encuentras un montón de gente que hace chocolate, hay chocolaterías para que la gente consuma. Y si bien el consumo de chocolate es altísimo, tú no ves a la gente en la calle comiendo obviamente ni Milka ni Toblerone, ni hablemos de otras marcas de Estados Unidos. Sin embargo, en los duty free de los aeropuertos tienes estas dos secciones que ya se dividen claramente, ¿no? Como el chocolate de consumo masivo y de daño a la salud, y un chocolate ya con un poco más pues de personalidad, por decir así. Y con menos azúcar. Con menos azúcar, Claro, con cacao claro. más puro, digamos. O sea, yo creo que es más por motivos de salud que por motivos de precio. Bueno, a mí afortunadamente Bueno, me las gusta dos más el cosas chocolate amargo. coinciden. A mí me gusta más el chocolate amargo, así A que mí no también. como azúcar. Claro. O sea, mira, las dos cosas han coincidido. Por un lado, hay un movimiento, una tendencia de un sector de los consumidores que son más informados y conscientes, que tratan de ir para buscar productos saludables. Pero también ha afectado el incremento de los precios. Entonces, si tú ves que ese producto que no es saludable está mucho más caro, pues de una vez te cambias y ya dejas de consumirlo, ¿no? Correcto. Entonces, obviamente que está afectando. Y también, también, por ejemplo, a nivel local, justamente yo hablaba con Rodolfo de la falta de seguridad de todos los asaltos y atracos que Corten la están radio. sufriendo desde los productores de cacao en sus propias fincas. Se les llevan las mazorcas, se las cosechan las Wow. mazorcas antes de que ellos puedan recogerlas. Luego tienes los asaltos en el trayecto entre la finca y el procesador de cacao que ya está en las ciudades o en grandes. También asaltan terriblemente. Y luego ayer hablando con mi proveedor de cacao justamente que está en la zona de Durán, me decía, Imagínate, está en la los zona más segura del contenedores, país, Durán. Claro. pero los contenedores no es en Durán que les asaltan, los contenedores de con cacao de exportación que están yendo al puerto, tienen que ir con carros blindados que los protegen. Eso tiene un costo altísimo. Obvio. Así es. Y Y han- otro y han montón de cosas asaltado. como el rastreo satelital y que tengan los candados. Es prácticamente como que llevaras oro. Pero les han robado, me dice que han robado algunos de estos contenedores antes de que entren al puerto. ¿Ya? Increíble. Esos son unos costos millonarios, ¿no? Que afectan también a los productores, Por afectan supuesto. a los chocolateros. Bueno, a Lourdes la dejaron sin chocolate porque se robaron Ayer, el camión ayer en yo Quevedo. fui víctima de un asalto, o sea, asaltaron el camión en Quevedo, un Wow. camión que traía carga consolidada de varias empresas y pues ha desaparecido hasta este rato, no aparece el camión en el anillo de la muerte de Quevedo, Claro, ahí desapareció. El redondel. Sí, El redondel de exacto, Quevedo. en el anillo de la muerte, como Sí, bien lo dice sí. Lourdes, porque tenemos años ya sabiendo que Sí. el anillo vial de Quevedo se convierte en este objetivo para cualquiera que quiera transportar, y claro, cualquier carga valiosa, que es lo que no entendemos un poco, ¿no? El sistema de mafia que se ha instalado en el país no solamente trafica droga, ahora trafica oro, y si es más valioso el cacao, pues será el cacao. Es lo que requiere el mercado negro en el momento, es a eso a lo que le van. No, es que no es que saben lo que hay dentro. Ahí en ese camión había de todo, creo que había desde detergente hasta cacao, de todo, porque ellos consolidan carga. Claro, lógico, para llenar. pero- Era un camión grande, supongo. Claro, Entonces como un meten pool. de todo. Claro, ellos consolidan. Y entonces, ¿qué pasa? Yo me puse a investigar y justamente en redes sociales encontré tanta información que digo, por Dios, o sea, si la policía no hace nada, ahí está la información. Dice que se roban los camiones, obviamente sacan toda la carga, ¿qué harán con esa carga? Venden, regalan, no sé qué No, hacen los no, 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 criminales. no. Regalan, olvídate, venden. Ya, venden. Pero luego les contactan a los choferes para pedirles dinero porque les extorsionan y Para les piden devolver el camión. $5,000 para entregarles el camión. Claro, ¿ya? así es. Entonces, Estamos de regreso al corte. yo digo, ¿cómo es posible? Estos choferes profesionales están arriesgando su vida a diario, trayendo alimentos y productos de la costa a la sierra, que la vida de ellos no importa. Han muerto algunos ya en Claro este que sí. sitio, Claro. ¿no? Desde hace años, Y- ¿no? Porque eso y es lo no- grave, y no es nadie ahorita. hace Exacto. Desde nada. hace años.
que se sabe esto. Así es. Desde hace años. Y Pero las bueno, propuestas de que hayan torres de control militar permanentes ahí, con drones también enfocados 24 horas, no es una locura ni tiene un precio exorbitante. No, con drones se la puede. locura es que se mantenga así. con drones se podría. Claro, es la única manera que puedes. En realidad, vía terrestre no les vas a ganar. No, pero con drones sí. Correcto. Hay tanta tecnología actualmente, ¿no es cierto?, Exactamente. que se podría instalar en esas zonas que ya están identificadas. O sea, no me parece, es injusto permitir que esta gente diariamente esté arriesgando su vida. Así es. Y ellos tienen ahí esos videos de los propios conductores que reclaman y dicen, por favor, y ven cómo a sus colegas les están asaltando y llaman a la policía y no pueden hacer nada. No. Es que ya necesitamos luchar contra ellos con una tecnología superior a la que ellos tienen. Y si pueden, porque entendamos esto, ¿no? Si pueden contaminar un contenedor que sale para exportación, que tiene un seguro, un rastreo satelital, y de alguna manera que aún no comprendemos, abrir y volver a cerrar ese mismo candado para que meten llegue. la cosa antes de cerrar el que a ver, No, mijita. hay casos que son en el trayecto, Rodolfo. Oiga, Hay casos que son en a el ver, trayecto donde Rápido y Furioso se queda corto a las operaciones Se que la hace pongo esta rapidito, gente, ya. un ejemplo, no, un ejemplo facilito. No es criolla ¿Por la dónde cosa. entran las armas a las cárceles en el Ecuador? Por la puerta. Correcto. Por la puerta, ¿por qué? Porque los guías y los que cuidan y los policías todos Porque no sirven los son escáneres. billeteables. Y no porque sirven los son billeteables. escáneres. Ya. ¿Cómo entra la droga en grandes cantidades a un contenedor? Por la puerta. Correcto, pero la tecnología que ellos tienen, como dice Lourdes, requiere que ya tengamos un avance tecnológico Sí, en pero protección también requiere a este. que el que chequea la tecnología no esté vendido, porque entonces puede ver lo que está pasando y no ver, como los tres monitos. El que no ve, de el la que no oye, no. contaminación Sí. en los camiones, yo pienso que ya es dentro del puerto, porque este tema es el asalto, se llevan el camión con todo adentro. No es que están tratando de poner droga Ya, pero adentro. si se llevan el camión, comprenderás que ese camión ya al puerto no llegó con droga ni con No, nada. pues No, está hablando del asalto. Estamos hablando de Lourdes. los que Claro, llegan yo al estoy puerto. hablando de los robos a los camiones, porque digo, la contaminación es ya dentro, cuando están en el puerto. ¿Ah? Ahí es donde le meten, porque obviamente los camiones pasan por el control antinarcóticos y todo el rato que salen de las plantas de producción Bueno, y ponen el candado. La contaminación está abierta a casi Así cualquier es. parte del proceso, en realidad. Sí, Pero y bueno. la palabra control y Ecuador es un oxímoron, pero bueno, dale. Bueno, Terrible. Lourdes, no hablamos de chocolate, pero yo creo que el tema que trajiste es de importancia Pero fundamental. esto tiene que ver con el chocolate. Claro que porque tiene esos que ver son con el costos chocolate, así es. Que en dónde a dónde hay que poner esos costos en el producto. Claro. Así es. Si ahora resulta que tengo que siempre pagar seguro para cada carga, tengo que pagar seguridad privada aquí donde vivo, ya te digo, vivo también ya en una cárcel. Así es. Es que los encerrados entonces- somos los normales Sí, pero en y los que Guayaquil están a sus llevamos- anchas, por supuesto. Y no nos Sí. acostumbremos a eso, porque esa justamente no es la idea. Yo pero no vivo enrejado, vivo en un edificio bien altote y entonces ahí sí no hay cosa. Bueno, estás en una torre. pero también tiene seguridades, Rodolfo. Y cuando sales en tu auto tienes que estar controlando que las puertas estén cerradas, que las ventanas cerradas. No, y lo que importante no te aquí es que, parqueas. como tú dices, esto se transmite al sistema o al sector productivo que en este momento mueve el país, que es la agricultura, el camarón, el atún, y lo vemos por los números, ¿no? sí, Entonces, sí. yo ya he escuchado de amigos en Quevedo que no podían entrar a sus plantaciones de cacao desde hace más de 2 años. Y que hace 2 años andan armados, como mi abuelo andaba en su momento. Sí, efectivamente, en la zona rural siempre uno ha andado armado. A ver, eso Un no es balazo novedad. es alarma, 2 es que hay algún tipo de alerta, y 3 era que nos estaban asaltando. Y así vivíamos entre Quevedo y el Empalme. Pero la realidad es que ya se han tomado el Guayas Profundo y todas estas zonas agrícolas, y lo que se vive en Santa Lucía, lo que se vive acá en el Buenos Aires de acá abajo, son cosas que, en Santa Fe también, son En cosas Buenos que Aires, no... aquí abajo está antesito No, de ese es- Zapotalpa. bueno, hay algunos Buenos Aires, pero en Santa Fe Pobre también. Santa María de los Buenos Aires, Sí. la Argentina. Ahí han muerto. han La muerto realidad muchos es que mujeres. nuestra zona rural ahorita en este momento está de rodillas frente a la seguridad. Pero bueno, Eso es importante algo- sumarlo es algo muy al... triste que pase, ¿no? Y yo siento que el cerco se va cerrando, porque incluso acá en Quito, en donde yo estoy, que parecía que estábamos medio seguros, ya sientes indirectamente el efecto. Correcto. Yo, este rato, o sea, después de lo que sucedió ayer, digo, ups,
cada vez está peor la situación en este país, voy a empezar a pensar en un plan B. La realidad, Lourdes querida, y con eso vamos a cerrar porque tenemos un invitado acá en Ecoverde, es que esa es la realidad de la costa desde hace más de 3 años. Yo lo que espero Y es que hoy, tú sepas utilizar algo que se llama armas de fuego para tu defensa. Porque ADN de saber utilizar armas de fuego me consta que tienes. Así que... Tenía una, pero como después hicieron que era ilegal, ya dejé de tenerla. ¿Pero por Tenía qué un dejaste de revólver. tenerla? Si tenerla en tu casa. saca el permiso, no pasa nada. Pues ahora va a haber que hacer eso. No, pero es que yo me niego a ceder ante esto. O sea, yo para eso, bueno, ya estoy pensando qué voy a hacer de mi vida, pero ya yo no voy te a digo, vivir. a Brasil no vayas porque lo que pasó en Río de Janeiro, lo de aquí es broma, pues, ¿no? Llevan Sí. contado 132 muertos y quién sabe cuántos más hay. Sí. Ya, pero bueno, nos vemos en 2 semanas. Chao, Lourdes querida, un abrazo. ¿A dónde te vas el feriado? Pues aquí encerrada, en mi cárcel. Bueno, gracias, feliz largo fin de semana. Y recuerde, mañana es el Día de las Brujas, así que adelanto la felicitación. Y el sábado es el Día de Todos los Santos, o sea, el Día de los Hombres. Gracias, buenos días. Dele, Reina Celeste. Bueno, arrancamos con nuestro pedacito de los martes y los jueves Ecoverde, y hoy vamos a conversar de un evento que se realizó la semana pasada aquí en Guayaquil, pero que es importantísimo, no solamente para la conservación, sino para el sector productivo que hoy incluso le gana al petróleo. Y estamos hablando del ecosistema del manglar. Y debemos conocer que sin el manglar no solamente no tendríamos todos los servicios ecosistémicos que valga la redundancia, ecosistema nos da, como la retención de suelo, como prevenir en caso de un tsunami o de una inundación o de un niño, cosas que suelen suceder muy seguido en nuestra costa, la protección que nos da, el aire que limpia, la cantidad de carbono que retiene, sino que está directamente relacionada con 2 motores enormes de la costa y de Guayaquil. Y hablo de la producción de camarones y hablo de la producción del cangrejo rojo, que hoy está prohibida su exportación. Y también pues del recurso conchero, de la concha prieta. Pero este congreso que se realizó la semana pasada, el segundo congreso de manglares, fue organizado por alguien que tengo el gusto de conocer desde hace muchos años. Fue mi profesor en la universidad, nos llevó a conocer las Encantadas por primera vez. La primera vez que yo fui a Galápagos fui de la mano de mi querido Nikita. Y hoy vamos a conversar con él, biólogo e investigador de la Universidad del Pacífico, organizador del segundo Congreso Nacional para Manglares que fue realizado en la Universidad del Pacífico, aquí en Guayaquil. Y pues quien conoce muchísimo el potencial que tiene este recurso bien manejado y sus afectaciones directamente en la sociedad. Bienvenido, Nikita, ¿cómo estamos? Buen día, Andrea, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a este programa. Encantado, el espacio es todo tuyo. Algo que le pasa al guayaquileño normalmente es que ve al manglar como algo accesorio, es algo bonito, es algo por donde se cruza por el puente de zigzag o me huele no tan mal cuando cruzo el puente de Urdesa. Y nos olvidamos que de ese manglar salen 2 motores económicos enormes que son el camarón y el cangrejo y la concha prieta. Comienza un poco contándonos cuál es la relación que tiene y por qué si no hubiesen manglares en Ecuador sería imposible tener la calidad y la cantidad de camarones que, por ejemplo, hoy en día tenemos. Y bien, bueno, como sabemos, el manglar es un ecosistema costero que está dentro de las zonas tropicales y subtropicales, donde convergen básicamente el agua dulce de los ríos con el agua salada del mar, lo que crea un ambiente de agua salobre. Por lo tanto, entre las funciones ecológicas del manglar está la protección costera, como lo mencionaste, la cría y refugio, es decir, que es un hábitat de peces, crustáceos, moluscos y aves, y muchas de ellas son de importancia comercial. Son como la guardería de la pesca industrial, digamos. O sea, si no existiera este ecosistema que se haga de guardería a estas crías, la pesca industrial no tendría que cosechar en alta mar. Correcto. Incluso el camarón cumple parte de su ciclo de vida dentro del ecosistema estuarino que está en el manglar. Así es que es importantísimo también para muchas especies acuáticas. En este sentido, aporta mucho el manglar, sus hojas, porque no solamente es alimento para los crustáceos, pero sus hojas al caer se
Degradan. convierten en detritus y es importantísimo para las especies acuáticas. Entonces, cuando sube la marea, estos detritos están también dentro del agua y por lo tanto sirve de alimento para muchos peces. Claro, y para todas esas especies que están aquí. Y ya mismo vamos a ir al corte en la radio. Es más, ahorita vamos a ir al corte en la radio. Vamos a continuar en las redes sociales. Les recuerdo que estamos en todas nuestras redes sociales como @RTP Ecuador y seguimos en YouTube. Y este congreso un poco nos abrió la mente a muchos porque imagínate que sea el segundo congreso, ¿no? ¿Cuántos congresos antes no se debieron haber gestado? Y esta separación que hay entre que la conservación del manglar es inherentemente quitar espacio a lo económico, un debate que hoy vemos mucho. He leído algunos títulos en los periódicos de algunos personajes que opinan que hoy en día la naturaleza tiene más derechos que el humano en el Ecuador, y un poco viene esta disyuntiva de no comprender que al final del día la naturaleza puede subsistir sin el ser humano, pero el ser humano sin la naturaleza no. Entonces, inherentemente, cuando proteges el servicio ecosistémico de algún lugar, estás protegiendo la salud de esas personas. En este caso y en este congreso, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es entender que Guayaquil rodea a este ecosistema que a su vez, del que a su vez depende en términos económicos, porque estos grupos, estas comunas que dependen, o los grupos de cangrejeros y de concheros, no solo que son personas vulnerables, sino que tienen un sustento a través de que ese ecosistema se mantenga bien. Entonces, un poco cuando estás protegiendo el manglar, al final del día lo que estás protegiendo es la economía local de ese lugar. Correcto, o sea, definitivamente dentro del ecosistema de manglar también está el ser humano y por lo tanto tiene mucha importancia preservar este ecosistema para la sobrevivencia de las poblaciones humanas que están dentro del manglar. Y todos conocemos que hay una gran cantidad de personas que habitan en diferentes comunidades que están a lo largo del Golfo de Guayaquil, como en otras zonas como Esmeraldas, por ejemplo, Manabí, y también parte del sur del Ecuador. Entonces, la conservación, la protección del ecosistema de manglar es vital, no solamente para conservar especies bioacuáticas, sino también para la supervivencia y el bienestar de las comunidades humanas que están dentro de este ecosistema. Y algo que vamos a topar cuando regresemos también a la radio es al que no es conchero o no es cangrejero, ¿cómo le afecta este tema también? Y vamos a ponernos un poco más macro, porque la realidad es que estas comunas que, como bien dices, están en el Golfo de Guayaquil en este momento, son un poco la principal línea de defensa que tenemos frente a las actividades ilegales que hoy se realizan en estos mismos ecosistemas que queremos proteger. No es ajeno a nosotros que muchas fundaciones que se encargaban de reforestar mangle, por ejemplo, en la zona del sur del país, en el Oro, hoy ya no pueden acceder a estos sectores como Tenguel o el Puerto Conchero, porque el riesgo de entrar a estos territorios hoy puede hacer que conservacionistas o que voluntarios de fundaciones para la reforestación de manglar queden a merced pues de grupos delincuenciales internacionales o incluso nacionales como los Lobos, que controlan toda la minería en la zona cercana de Ponce Enríquez. Estas personas, estas comunas que están hoy en el Golfo, que han sobrevivido de manera resiliente en el Golfo de Guayaquil, en el momento en el que no tengan este ingreso, lo más probable es que queden a merced de estas economías ilegales. Correcto. Entonces ahí estamos hablando de un tema mucho mayor y se necesita obviamente que el gobierno realice alguna acción para la protección de estas comunidades que están dentro del ecosistema de manglar. Porque hoy están muy expuestas. Vemos ayer, sin mal no recuerdo, si no fue hace 2 días, incendiaron unos barcos en playas. Hubo un atentado hacia el sector pesquero de playas, que ya es notorio y ya sabemos que están expuestos en alta mar justamente a este tipo de crímenes, digámoslo así. Y dentro del Golfo de Guayaquil, pues no es que no pase, sino que es poco lo que nos enteramos o nada. Entonces es una población vulnerable no solamente porque ancestralmente por su rubro económico son vulnerables, sino que hoy son más vulnerables que nunca. Y vamos al que no es de la comuna, vamos al guayaquileño que se come el cangrejo cuando no es veda y está en su cangrejada feliz, tomándose su cerveza y escuchando salsa. En el momento en el que deje de tener acceso a este recurso por el mal manejo del recurso como tal, donde no se respeten, por ejemplo, las vedas del cangrejo rojo, que hoy no nos afecta porque lo que se ha prohibido es la exportación,
Pero, ¿se imaginan un Guayaquil sin cangrejada? Esa es la pregunta. Correcto. Correcto. Entonces, la importancia de la preservación de todo lo que es parte del ecosistema es importante y en este caso el ser humano, ¿no? Es vital. Hay muchas comunidades que sobreviven de estos recursos bioacuáticos y entonces, por lo tanto, es necesario tomar acciones para la protección de ellos, ¿no? ¿Cuál es el estado en estos momentos más o menos del manglar en Guayaquil, en la zona de Guayaquil como tal, la conurbanización? ¿Ha habido alguna mejora? Yo recuerdo con mucho cariño lo que fue Fundación Natura en su momento, que empezó un poco con el tema de la protección de los manglares. Sabemos que durante los años 70, en el boom realmente que comienza en los años 70 y 80, en el boom camaronero, se tala mucho manglar, se caza con Z, se caza al cocodrilo de la costa, al cocodrilo acutus, casi al borde de la extinción, no solamente por pérdida de ecosistemas, sino por una caza dirigida por el tema de su piel, que era muy apetecida en el tema de textil, de ropa. ¿Ha habido alguna recuperación frente a eso? Bueno, desde mi punto de vista, el manglar en Guayaquil está en una situación mixta, sobre todo si analizamos lo que está dentro de la reserva de producción de fauna manglares El Salado y en áreas con ausen que están en recuperación. Las AUSA son estas áreas de custodia. Perdón, Nikita, un segundito. Regresamos del corte, estamos en la radio. Les recuerdo que estamos conversando con el investigador y docente de la Universidad del Pacífico, Nikita Gabor, quien es organizador también del segundo Congreso de Manglares del Ecuador. Y hemos conversado no solamente de qué significa proteger el manglar y de toda la terminología en cosas de biología y de ecosistema que nos provee el manglar, que es la cuna para especies que se pescan en alta mar, para especies de pesca industrial, de la cual depende una gran masa de trabajo del país, que protege poblaciones vulnerables, que nos protege frente a las crecidas de mar y fenómenos como el Niño, sino que ya nos pasamos a la parte social. Y les preguntaba un poco yo en redes, recuerden que pueden ver el programa completo en nuestras redes sociales como @RTP Ecuador, sobre todo también en YouTube, nuestro canal está en vivo. ¿Cómo se imagina él un Guayaquil sin cangrejada? Porque a esto es a lo que nos enfrentamos si no cuidamos bien el recurso manglar. ¿Y cómo está el manglar de Guayaquil comparado con los años 70 u 80 que empieza el boom realmente camaronero y de crecimiento también inmobiliario? Porque el tema de urbanizaciones también tiene mucho que ver con la pérdida de este ecosistema. Y me contestaba él que lo ve mixto. Cuéntanos un poco a qué te refieres, unas partes bien, otras mal. Sí, por ejemplo, lo que está mejor se podría decir que está la reserva de producción de fauna manglares, El Salado, que sigue siendo el núcleo del manglar de Guayaquil, digamos. En mejor estado de conservación. Por supuesto. Para los que no ubiquen, estamos hablando de los manglares de la Vía La Costa. Correcto. En este caso, el MAE lleva ya años haciendo reforestación, limpieza y control y forma parte del proyecto Guayaquil Ecológico. Por otro lado, tenemos estas áreas de custodias, que hay ya cerca de 80 áreas que han sido dadas por el Ministerio de Gobierno a las comunidades con el fin de que conserven y protejan. Entonces, con el permiso, obviamente, de recolección en época que no sea de veda, el recurso tanto cangrejo rojo como concha prieta. Bueno, el Ministerio ha seguido entregando estos acuerdos a asociaciones cangrejeras y recolectores para asegurar el uso exclusivo y frenar el avance de actividades legales que, por ejemplo, ya como dije hace un poquito, existen aproximadamente entre 80 AUSEN que han sido entregadas. Esto para el 24 habían más de 15.000 hectáreas en la provincia, lo que incluye en zonas del estuario del Guayas. Y esto es, digamos, un signo interesante en cuanto a la gobernanza. Pero esto lo entrega el Ministerio de Gobierno, me decías, ¿no? El MATE. Sí, lo que es MAE ahora, Ministerio de Ambiente y Energía, que desde el año 2000 se viene entregando estas áreas de concesiones a las comunidades que pasan por un proceso para poder ser acreditadas con estas concesiones. Entonces, y una pregunta, ¿el control que tienen, por ejemplo, para que estas comunidades no deforesten y cuiden esto, es tipo satelital como un Global Forest Watch o sigue siendo algo muy artesanal de vámonos al barquito y vamos a ver? Bueno, el control no estoy muy informado al respecto del control que realiza el ministerio, porque no soy parte del ministerio. Correcto. Simplemente conozco que
existe tal número de ausen ahora y que sobre todo existe un interés de las comunidades para Ujú. contar con estas concesiones que les permitan a ellos proteger al manglar, pero que indirectamente también están protegiendo o conservando, digamos, los recursos concha y cangrejo, que son dos de los principales recursos que ellos explotan para su sobrevivencia, ¿no? Claro, y pongo un poco en contraste, ojo, no me lo tomen a mal, simplemente quiero comparar la protección que tienen estilos de vida de otras etnias, como por ejemplo las amazónicas o las de la sierra, comparada con la poca protección que tienen los estilos de vida de nuestras etnias costeras. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de los indígenas de la costa, normalmente nos ponemos en nuestro imaginario los chachi, los aguá, los sáchilas, que son del sector norte del país, que están en la zona de Santo Domingo de los Sáchilas y de la provincia de Esmeraldas. Pero cuando hablamos del estuario o del Golfo de Guayaquil, nos olvidamos que ahí estaban los huancavilcas y que este estilo de vida debería ser también conservado en términos de cultura como tal, más que sola o netamente por el tema de la necesidad económica o de la protección ambiental. ¿Crees que tal vez hay una oportunidad a través de la protección del manglar también para rescatar estas culturas ancestrales que hoy pues no es que se han borrado, sino que el mestizaje nos ha hecho que todos un poco olvidemos esas raíces de las cuales viene esta historia de barcos, esta historia fenicia en la cual navega Guayaquil desde hace muchísimo antes que vengan los incas y los españoles? Por supuesto, sobre todo porque estas comunidades, estos pescadores tienen un conocimiento ancestral que es muy rico. Así es. Por ejemplo, investigadores, como quien habla, ¿no? A veces cuando nos acercamos a las comunidades para trabajar con ellos, también nos quedamos muy impresionados de todo el conocimiento que ellos tienen. Entonces, aquí también existe un aporte de ellos en cuanto a cómo podemos nosotros manejar los recursos. Recordemos que también que estas AUSEN, que fueron creadas por el Ministerio del Ambiente, ya por el Recuérdanos, año, Nikita, qué significan las siglas de AUSEN para que la gente vaya ya interiorizándolo. Área de U. áreas de uso y manejo de custodias de manglares. Correcto. Entonces, estas AUSEN inclusive fue la idea de una comunera de la provincia de Esmeraldas, Excelente. quien justamente estuvo en el segundo Congreso de Manglar y también se les dio un reconocimiento a ella. Ya en ese tiempo era joven, ahora ya ha pasado ya más de 20 años. Oye, Entonces, sigue siendo joven, no te metas en problemas mejor. pero bueno, lo que quiero Sigue decir que es tiene que experiencia nomás. la experiencia de ella ha ganado muchísimo. Entonces, ahora nosotros estamos, digamos, trabajando con todas estas comunidades por su conocimiento ancestral. ¿Recuerdas el nombre de la comuna de ella? Eh, no, No, el pero de es la en comuna Esmeraldas. no lo tengo, pero no, es básicamente en Muisne, Muisne, ok. Bunche, en Bunche exactamente, es En Bunche. Bunche, correcto. Sí, Un saludo grande para Bunche. Bunche. La Ya, realidad entonces, es, sí, sí, entonces lo que quiero rescatar es de que hoy en día muchos de los investigadores que participamos en estas comunidades y que trabajamos en el manglar, lo hacemos en conjunto con los concheros, con los cangrejeros, por el conocimiento que ellos tienen e incluso estamos haciendo el manejo comunitario y el manejo participativo. En el caso correcto. del Instituto Público de Investigación de Acuacultura y Pesca, IPIAP, Ujú. ellos realizan un manejo pesquero participativo con ciertas comunidades. Es Correcto. decir, que se le está involucrando al pescador para que tome información y esa información se la proporcione Al al, al, Instituto de Pesca al para que puedan instituto. sacar las vedas y Exacto, los tiempos de veda, no solo de reproducción, sino también por muda. correcto. Y esto es un beneficio mutuo, porque Total. inclusive el pescador se da cuenta en ese momento, cuando mide, por ejemplo, las conchas o mide el cangrejo, se Ajá. da cuenta que está capturando cangrejos o conchas De de menor menor tamaño. tamaño, correcto. Y eso es muy bueno para ellos. Y en cambio para nosotros también es muy bueno porque, como sabemos, el gobierno da muy pocos recursos para el financiamiento de las investigaciones. Totalmente, si no es Entonces, nulo. y entonces no se puede
salir al campo todas las veces que uno quiere Así es. y te limita. Entonces, por esa razón es importante esta sinergia que hay entre el investigador y el pescador en este caso. Correcto, y en realidad lo que me llama la atención de esta nueva manera participativa de hacer ciencia es que lo que más le falta a este país es ciencia ciudadana. Como bien lo dices, lamentablemente los recursos y las inversiones para hacer investigación en campo en un país cuyo futuro postpetrolero depende de que hagamos investigación de este tipo de productos que nos enteramos luego por otros países, que son la última Coca-Cola del desierto, se convierte en una traba. Y bueno, como lo hablábamos también en el Congreso al cual tuve la oportunidad de asistir, el gran reto es poder poner la ciencia en un lenguaje que todo el mundo lo comprenda y poner también esos conocimientos ancestrales de nuestras culturas en un lenguaje que tanto la nueva generación como cualquier persona de a pie lo comprenda. Entonces, es un poco dejar ir ese egocentrismo de tanto el científico renombrado como el que tiene esta sabiduría ancestral y ya ponerlo realmente para que todos empujemos a la conservación de este ecosistema. Y eso me lleva a una de las últimas preguntas, porque nos quedan los últimos 5 minutos y este tema creo que es importante, hay que explicarlo bien, no quiero causar pánico ni conmoción. ¿Qué pasa con los metales pesados? ¿Qué pasa cuando contaminamos esta reserva de reproducción faunística que tenemos, que es realmente la parte más intacta del manglar hasta antes de que ingrese a Guayaquil y ya sea totalmente ahogado por una ciudad que no planificó dejar algo de espacio o un filo de mangle que pudiese mantener esa agua sana como debería estar? Hay reportes de que hay metales pesados que se filtran a través de las actividades mineras de la vía a la costa hacia este estuario. Esto, al ser organismos que depuran los nutrientes del suelo, tanto la concha como el cangrejo, hay una probabilidad de que a través de esta contaminación estemos alterando la cantidad de metal pesado que tienen estos recursos. Sí, por supuesto, y este es un problema que se está observando de acuerdo a las investigaciones. Como sabemos, los metales pesados que más aparecen en estudios de manglares son el plomo, el cadmio, el cobre, el zinc, el cromo, el níquel, el arsénico. Todos terribles, exacto. Todos terribles y tienen un riesgo ecológico por altas concentraciones en los sedimentos que pueden afectar a las larvas de los diferentes organismos, a la epifauna y a organismos filtradores. Y al También final del día, hay incluso las mismas camaroneras que al tomar esa agua con metales pesados y si le hicieran una prueba para exportación, podrían no pasar la prueba. Correcto, correcto. Además que, por ejemplo, hay una bioacumulación que puede estar en el cangrejo rojo y en la concha prieta, porque pueden acumular plomo, por ejemplo, sobre todo si están en un brazo de manglar muy contaminado. Entonces aquí hay riesgo para consumo humano si las concentraciones superan los límites máximos permisibles para moluscos y crustáceos. Entonces hay un riesgo para la salud y eso hay que estar muy atentos, ¿no? Así ahora quizás no hay todavía un riesgo alto, pero posiblemente a futuro si se sigue contaminando, si no hay mitigación de todos estos metales pesados, entonces vamos a tener problemas. Correcto, y es tan difícil conseguir los datos, te digo, nosotros hemos estado intentando conseguir los datos del último estudio que lo realizó la Universidad de Guayaquil, de los metales pesados que contenía en la reserva faunística de El Salado, y es encontrar una aguja en un pajar, no son datos públicos, cuando como comunidad, como o un motor económico del país y por la protección de este estilo de vida y hasta porque te gustan los cangrejos y te gusta comer ese ceviche de concha, deberíamos tener datos actualizados de cuál es el nivel de metales pesados que tenemos en el estuario de Guayaquil, tanto en la zona de la vía a la costa, que se conoce formalmente como la Reserva de Reproducción Faunística El Salado, así como ya el brazo que ingresa, pues, pasando desde la Trinitaria y llega hasta la Católica. Entonces, es un poco increíble que en pleno 2025 sigamos, porque, a ver, y para ponerlo en cristiano, los tests para medir metales pesados específicos, como por ejemplo plomo o mercurio, son cosas muy accesibles, que cualquier persona puede realmente realizar este tipo de experimento o de ciencia ciudadana, como lo quiero decir yo. ¿Sería plausible que tal vez ustedes como investigadores o como universidad les den las herramientas a la ciudadanía para que se puedan entonces nosotros como ciudadanos encargarnos de tomar estas pruebas y ponerlas a disposición del público? Sí, por supuesto. Yo creo que ese es el camino a seguir.
y por eso ya se está trabajando en el monitoreo participativo. Correcto. Hay muchas, la academia y los institutos ya están enfocándose en ese sentido. Algo adicional que no solamente son los metales pesados, pero también podemos hablar ahora, hoy en día, y claramente del impacto de la contaminación de los desechos marinos, sobre todo el plástico. Correcto, ¿no? Del microplástico. Ese es otro tema que en principio podríamos nosotros ver el macroplástico como la botella. No, pero el microplástico es muchísimo peor. El problema de atrás es que también está el microplástico. Correcto. Y eso no lo vemos, y ese ya está empezando a causar problemas también en salud humana. Así es. Aquí hay que tener mucho ojo. Niquita, querido, se nos acabó lamentablemente el tiempo, pero este es tu espacio, creo que nos quedan muchísimos temas por conectar. Quiero dejar un mensaje claro. Comer nuestros cangrejos y nuestras conchas aún es seguro, pero en tanto y en cuanto protejamos este brazo de mar que entra a Guayaquil. Yo los felicito por el segundo Congreso Nacional de Manglares. ¿Alguna red en la cual podamos seguir el evento o lo que se realizó a través del Congreso? Sí, en la U Pacífico Links de la Universidad de Pacífico. Perfecto. Ahí está, digamos, grabadas todas las presentaciones, todas las charlas de este congreso. Excelente. En @U Pacífico pueden seguir lo que fue el segundo Congreso de Manglares. Muchísimas gracias, Niquita. Este es tu espacio. San Rodolfo de Guayaquil nos sigue con la mención. Sí. Supongo que ya descubriste nuestro nuevo hotel, el número 10, Oro Verde, Puerto Viejo. Ahí conviertes tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Y desde el mes de julio, o sea, 4 meses, porque octubre se acaba mañana, podrás visitar el nuevo restaurante Monté, alta cocina inspirada en las raíces de Manabí. Además, podrás disfrutar cócteles y piqueos en Solera Rooftop, que te enamorará con su vista panorámica en el atardecer. Conoce más en oroverdeportoviejo.com. Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Chicos, nos vemos mañana viernes. Le vendredi, Friday, etcétera, día en el cual Monday y Tuesday, feriados, va a coincidir que es viernes con el Día de las Brujas, porque el 31 de octubre, Halloween en castellano, es el Día de las Brujas, las brujas. El 1 de noviembre, sábado, según el santoral de la Iglesia Católica, es el día de todos los santos. Nos vemos mañana. Chao. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.